Hola amigos, hoy en Motorka tenemos un vehículo muy especial. Tenemos un vehículo que pertenece a una marca que ha vuelto a la vida gracias a la movilidad eléctrica. Es el MG ZS EV. Vamos a verlo. Y mientras seguimos descubriendo todos los detalles de este vehículo, os quiero recordar que también podéis seguirnos en otras redes sociales de las que utilicéis habitualmente, como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos el mismo nombre en todas ellas, Motorka Eléctrico. Y por supuesto, como no, también os invito a que solicitéis una oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estáis buscando en la web oficial del canal, que sabéis que es motorka.com. Recordad, os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta. En la parte mecánica tenemos un motor, por supuesto, 100% eléctrico, situado en el eje delantero, tracción delantera, y además fijaos en el detalle, es un motor con unas dimensiones muy reducidas, pero aún así tenemos 143 caballos de potencia máxima y, atención, 355 Nm de par, lo cual es un par bastante considerable. Y es que me llama muchísimo la atención las dimensiones reducidas que tiene este motor. Fijaos además que tenemos refrigeración independiente para la parte, en este caso, para el motor, y también tenemos para la parte de la batería. La refrigeración, por lo tanto, de la batería es líquida. Tiene una batería de 44 kilovatios hora y medio, más o menos, 44,5, alguno menos neto, aproximadamente 2 menos. Pero bueno, de todas formas ya veremos todo esto en las pruebas dinámicas, que ahí es donde no vamos a fallar con eso. Y nada, vamos a ver también la carga. Fijaos la carga. El puerto de carga lo tenemos situado en un lugar pues bastante oculto, entre comillas, en esta parte delantera, y tenemos dos opciones de carga. Principalmente tenemos la primera, que sería corriente alterna hasta 6,6 kilovatios de potencia, pensado sobre todo para cargar en casa, y luego tenemos corriente continua, es decir, CCS combo, que podemos llegar hasta, bueno, se habla de hasta en cargadores de 100, pero realmente serían unos 70 y pico kilovatios de potencia máxima, que ya veremos también lo que da de sí en nuestras pruebas. Cuando buscamos un SUV lo hacemos principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que tengamos una altura libre al suelo considerable. Aquí veis que en ese caso lo cumplimos en la parte delantera y también en la trasera. Y aparte de esto, el siguiente motivo sería el espacio que tenemos para el maletero. Vamos a ver el espacio que tenemos en el maletero de este vehículo. Como veis, tenemos un maletero bastante regular, con unas formas muy regulares. Tenemos además los huecos bastante bien aprovechados también. El maletero puede parecer esto, pero fijaos que tenemos truco y mirad lo que hay aquí. Tenemos mucho más hueco para el maletero. Aquí podemos tener todos los cables guardados, todos los accesorios. Por lo tanto, pues es un maletero considerable. Os enseño ya el interior. Como podéis ver, vamos a ver los materiales. Aquí tenemos plásticos duros en esta zona, por toda esta zona también. Aquí ya empieza a haber pues revestimiento, ¿no? En este acabado además en cuero. Aquí ya el plástico es más blando, como podéis apreciar. Tenemos revestimiento también. La calidad percibida, pues bueno, son plásticos duros, pero no se perciben tampoco de mala calidad, ¿eh? Más cosas, aquí veis los tiradores de la puerta para que podáis ver también. Y nos vamos a ir ya directamente al volante.
¿vale? Os voy a enseñar aquí el volante para que podáis ver. Es un volante, pues tiene un aspecto ciertamente deportivo, ¿no? Hasta cierto punto es deportivo también. Y yo diría que lo primero que nos llama la atención es que es muy, muy suave. Es un volante, es una dirección muy suave. El volante es regulable en altura, en profundidad no es regulable, ¿vale? Pero en altura sí. Más cosas que os enseño. Tenemos dos áreas de control. Vamos a ampliar un poco más. Tenemos dos áreas de control. En esta zona de aquí, donde podemos controlar pues los diferentes elementos que tenemos aquí en esta pantallita de aquí. Y luego tenemos esta zona que es para controlar la parte del audio. Os voy a enseñar aquí los mandos. ¿Veis? Este es el mando de las luces y luego tenemos el mando del control de velocidad de crucero, limitador, etcétera. Está por debajo, como hemos visto en otros vehículos también distintos, pero bueno, tiene un diseño específico y es curioso. Os lo dejo ahí para que lo veáis. Tenemos también el del limpiaparabrisas en este lado. Ahí podéis ver también el botón de encendido, que tiene además dos LED, como podéis ver aquí, dos indicadores. Uno que quiere decir que está preparado para la marcha. Veis que está el volante blandito. Y el otro que sería pues una especie de posición, que no llega a ser el contacto, pero que no llega a ser marcha, ¿no? Este display, como veis, tenemos pues un display analógico, donde en esta parte de aquí vemos la velocidad con pues tenemos un indicador para la batería de 12 voltios y por otro lado tenemos el indicador de la batería de alto voltaje. Y aquí tenemos pues un potenciómetro que a su vez también nos especifica cuando estamos cargando. ¿Veis que pone ahí Charge? Pues lo estamos viendo ahí. Nos indica también si estamos llevando un modo eficiente. Bueno, este sería un poco la organización que tiene. Y luego tenemos esta zona central, pues un display, que ya veremos más detalles cuando hagamos las pruebas dinámicas, pero os enseño algunas de las funcionalidades que tenemos. Bueno, aquí tenemos diferentes funcionalidades. La primera, esta que vais aquí, que es la más completa, donde tenemos, bueno, pues desde la velocidad que llevamos, el reconocimiento de señales, nos dice también la autonomía. Ahora mismo tenemos 73 kilómetros de autonomía, nos dice la media de consumo, nos dice un poco todo, ¿vale? Y luego tenemos aquí esto que es interesante porque podemos ver el voltaje de la batería de alto voltaje y tenemos también la posibilidad de ver el cuenta revoluciones, ojo con esto, el cuenta revoluciones del motor eléctrico, algo que me gustaría ver en más coches. Lo cierto es que me gustaría verlo en otros coches. Y luego tenemos aquí pues lo que estamos, el consumo instantáneo. Ahora mismo no estamos consumiendo nada en amperios, mucho ojo porque está en amperios. Y bueno, ya veremos más detalles de esta parte cuando hagamos la prueba dinámica. Y ya nos vamos, si os parece, directamente a la zona central, donde tenemos esta consola central. Y aquí podéis ver que tenemos pues varios elementos. Empezamos por esta pantalla. Aquí veis esa pantalla que es está a una altura, yo diría que bastante cómoda. Y es muy sencilla. Como veis, tenemos simplemente estas tres opciones. Y luego pues tenemos la posibilidad de configurar, acercarnos ya al coche, por ejemplo. El tacto es agradable. Tenemos la posibilidad de configurar pues múltiples opciones en cuanto al tema de, por ejemplo, las ayudas a la conducción. A ver, ahí si enfocamos un poco. Las ayudas a la conducción, etcétera, ¿no? Y además tenemos el MG Pilot, que ahora mismo se enciende siempre. Esto es una cosa que, bueno, siempre se enciende. Yo preferiría que pudiéramos encenderlo y apagarlo nosotros, pero siempre se enciende y lo tenemos que estar apagando. Ya veremos también esto. Todo esto lo veremos también en las pruebas dinámicas, así que no me voy a detener demasiado en esto, ¿vale? Como os digo, es muy sencillo, muy fácil, muy intuitivo. Pulsamos este botón y llevamos a la parte central. Tenemos el Apple CarPlay, Android Auto, la navegación. Os enseño algún detalle de la navegación. Tarda un poquito en cargar al inicio, tened esto también en cuenta, pero bueno, luego una vez que está cargado no es tampoco demasiado lento. Vamos a ir viendo más cosas mientras que se carga. Tenemos toda esta zona que es la de la climatización, los mandos muy intuitivos, muy sencillos. Y como os decía, pues muy intuitivo, no tiene tampoco mucha complicación. Aquí tenemos un pequeño hueco para poner elementos. Y luego tenemos esta botonera, que veis que tenemos los modos de conducción. Tenemos 3 modos de conducción, el económico, ¿no? Tenemos el eco, luego tenemos también un modo normal y el modo sport. Y luego el KERS, que el KERS sería pues la posibilidad de regenerar más o menos. Nos lo especifica aquí. Vamos, fijaos el tacto, os lo enseño aquí, que aquí es donde se ve. Fijaos, ahí en ese 2 que veis que va cambiando, 1, 2, 3, tenemos hasta 3 posibilidades de 3 opciones, 3 niveles de regeneración. Y luego tenemos la posibilidad de ver la batería. Desde aquí podemos ver la batería, ¿veis? Ahí nos diría la autonomía que tenemos ahora mismo, 73 kilómetros. Y nos indica el estado de la batería también. Bueno, más cosas. El mando este es muy curioso, es una ruleta, a mí me gusta, es muy parecida a la de algunos modelos asiáticos, coreanos en concreto. Y a mí me gusta. Fijaos, os pongo el tacto. Ese sería
la D, la N, la marcha atrás. Os enseño también para que veáis la calidad de imagen de la cámara. No tiene mala calidad, estaría al nivel de algunos vehículos que hemos probado que estarían, pues que son marcas más generalistas, pero bueno, la verdad es que está bien. Más cosas que os quiero enseñar. Tenemos la posibilidad de poner aquí el parking, de poner la P cuando no vamos a movernos. Y más cosas. Aquí tenemos una guantera que veis que además tiene su tapa deslizante. Aquí podemos guardar, tiene un par de portabebidas. Yo tengo ahí los mandos, pero podéis meter lo que queráis. Y luego aquí tenemos un reposabrazos que también hace de guantera. Tiene un hueco y ahí lo tenéis. Y os voy a enseñar los asientos en este acabado Luxury. Como veis aquí es un acabado pues que tiene la opción de, como veis ahí, de tener pues esos sillones con cuero. Y bueno, la verdad es que el tacto tampoco está mal. No son, no son súper ergonómicos en cuanto al que no son tampoco unos sillones ahí gigantes que te recogen bien y tal. Pero lo cierto es que los materiales tampoco se notan de mala calidad. La calidad percibida yo diría que es pues aceptable, bastante aceptable. Y más cosas que os enseño. A ver, ahí tenéis ese lateral. ¿Veis ese lateral? Y vamos a ir a la parte alta para que podáis ver también la calidad que tenemos en esta zona alta. Aquí sí que tenemos materiales más blandos, fijaos, en esta zona, que esta es la más complicada, la más comprometida, ¿vale? Porque aquí suele haber vibraciones. Y como veis, de todas formas es un vehículo que no tiene muchas vibraciones, por lo tanto no nos preocupa tanto esto. Os enseño también ahora mismo los sillones para que veáis el reglaje. El reglaje de los sillones es eléctrico, totalmente eléctrico, tanto la elevación de la banqueta, ¿vale? También tendríamos la parte del respaldo, también la inclinación también la podemos controlar desde aquí. Y bueno, es algo curioso, ¿no? Que tengamos este nivel de equipamiento interesante, ¿no? Y bueno, aquí tenemos este detalle que os lo enseño ya, de que lo tenemos, el control de los espejos de aquí. Y vamos a ver el espacio que nos queda para las piernas y para la cabeza en este MG. Y como tenemos techo solar, pues vamos a aprovecharlo. Vamos a ver, os enseño el funcionamiento, muy fácil. Los mandos no son nada habituales. Veis que abrimos y tenemos un techo solar panorámico. Simplemente tenemos este nervio que veis aquí, pero es fino. Y ya tenemos un techo, como veis, hasta el final. Hasta atrás. Os enseño, vamos a abrirlo también, que se puede abrir. Y fijaos lo curioso que es para abrirlo. Podemos abrir aquí más, podemos abrir más. Y lo abrimos a tope ya. Y aquí lo tenéis. Se abre esta parte delantera y la parte trasera, pues fijaos cómo queda. Os enseño el espacio para la cabeza. Tenemos una posición cómoda ahora mismo y como veis, bueno, yo mido 1,80 m y aquí tenéis la referencia, aquí tenéis la altura que tenemos bastante altura. Y en ese sentido, en esta plaza delantera vamos a ir cómodos. Nos vamos a ir a las plazas traseras para que veamos el espacio para las piernas y también la altura. Os enseño el espacio que tenemos para la cabeza en esta plaza trasera. Me voy a echar bien para atrás para que veáis que estoy bien pegado atrás, la espalda. Y aquí tenéis un poco la referencia. Veis que a una persona de 1,80 m, como es mi caso, no hay ningún problema. Aquí atrás podemos estar tranquilamente. Hasta 1,85 m, 1,90 m ya quizá un poco justo, pero bueno, en esta plaza, en los laterales. Ojo que nos vamos a poner en la plaza central. Este vehículo tiene techo solar y por lo tanto, pues ya sabéis que con el techo solar en la plaza central está un poquito más. Fijaos, vamos a subir, podemos subir todo esto. Ahora abriremos el techo para que podáis ver también cómo es. Y bueno, aquí sin problema. Aquí incluso un poquito más alto también, sin problema. Os voy a enseñar el espacio que tenemos para las piernas y para las rodillas en estas plazas traseras. Como siempre he posicionado pues el sillón de una manera cómoda. Y fijaos, ¿no? Aquí tenemos, yo diría que tenemos un espacio considerable. Es un espacio, pues yo diría que también bastante grande. Os lo voy a enseñar aquí para que podáis ver. Es un espacio pues considerable, ¿no? Ya os digo, mido 1,80 m y tomad esa referencia. Os enseño también los laterales. Veis que queda hueco, tampoco estamos aquí justos, ni mucho menos. Tenemos este hueco también por este lateral. Y tenemos una ventaja, porque es muy importante, que bueno, ya sabéis, la ventaja de los vehículos eléctricos. Tenemos aquí nada, es decir, no tenemos túnel central. Y esto pues nos ayuda muchísimo, porque en esta plaza central podemos estar mucho más cómodos. Como veis, no tenemos ningún problema. Entonces, a la hora de tener una persona aquí y otra persona aquí, pues es una de las ventajas que tenemos en los vehículos que están planeados como vehículos 100% eléctricos. Entonces, nada, esto sería lo que tenemos. Os voy a enseñar también algunos detalles. Aquí veis que tenemos una toma USB-C, no lo sé, espera, vamos a verlo. Es USB normal. Vale,
os lo dejo aquí. Y nada, aquí tenemos un hueco también en esta zona. Y antes de salirnos de aquí atrás, voy a aprovechar también para enseñaros la calidad de los sillones. En esta parte trasera, como veis, la calidad es bastante buena. Veis los acabados, no son malos acabados. Aquí veis también los materiales empleados. Sí que es verdad que tenemos plástico duro en esta zona, pero bueno, tenemos por aquí ya más recubrimientos, plásticos un poquito más blandos. Y aquí veis, en los sillones también tenemos pues unos sillones, pues yo diría que con una buena calidad. Os voy a hacer una toma también para que podáis ver ese puesto de conducción de este MG ZS EV. Es un puesto de conducción, yo diría que está bien, es un puesto de conducción chulo. De hecho, vamos, la mayoría de los vehículos que estamos probando son impresionantes por dentro. Aquí tenéis, vamos a hacer una todavía mucho más justa para que podáis ver. Ahí tenéis, ¿no? Bueno amigos, pues hasta aquí la revisión de este MG ZS EV. Un SUV interesante, un vehículo con una habitabilidad interior a tener en cuenta, con una altura libre al suelo también considerable, que a más de uno le va a gustar. Ya veremos lo que da de sí en las pruebas dinámicas, no os las perdáis próximamente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, como siempre. Dadle like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, y nos veremos en futuros vídeos.